Segunda de Pedro 3:8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Y voy a saltar al verso 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento. Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. En medio de estas circunstancias, lo primero que se nos viene a la mente es que somos los mejores maestros de escatología, que la segunda venida de Cristo está a las puertas, que es el fin del mundo. Lo primero que se nos viene a la mente, como teólogos que nos creemos muy teólogos a veces, es que ya esto se va a acabar. Las trompetas, los jinetes del Apocalipsis, todo, en fin, es la palabra de Dios, es real que Jesús va a venir. Ahí está, lo leímos al principio. Él vendrá como ladrón en la noche. Pero también lo más importante que debemos rescatar de todas estas revelaciones del fin del mundo, de la escatología, lo que debemos rescatar como creyentes y como personas que en nuestro corazón está el amor de Dios y su misericordia, lo que debemos rescatar es que Dios tiene paciencia. Dios ha tenido mucha paciencia. De hecho, cuando nos toca enfrentar algunas situaciones con otras personas, debemos pedirle a Dios esa misma paciencia. Que el Espíritu Santo fluya en nosotros con esa paciencia que ha tenido. Porque realmente el ser humano, la creación, lo que merecemos, escuche, es peor, es mucho peor. Esta tierra, escuche, desde los tiempos del arca de Noé, no merecía haber seguido existiendo esta humanidad, el ser humano. Pero damos gracias a Dios por su paciencia, por su gran amor, que Dios escogió hombres como Noé y nos marcó la pauta para que seamos personas de fe, que le creamos a Dios para seguir agradándole en esta tierra. Es necesario, ¿verdad?, que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es importante que tengamos, más que el terror de un fin del mundo, o que el fin del mundo, más que el terror, ¿verdad?, de la gran tribulación, de todo eso, hay que rescatar que Dios ha tenido paciencia y que Dios no ama la muerte del que peca. Usted y yo tenemos que ponernos en línea con la misericordia de Dios. Por eso el llamado de la iglesia, lo primero que hoy quiero que creamos y que tomemos responsabilidad es de que en este tiempo
nosotros, la iglesia de Jesucristo, los cristianos, los que hemos creído en el Señor Jesús, tenemos la responsabilidad de pedirle a Dios que tenga misericordia por las personas que están en este mundo sin fe, sin Dios, angustiadas, necesitadas, ignorando que hay un Dios fuerte, que hay un Dios que es una roca inconmovible, donde podemos estar firmes frente a cualquier tormenta y frente a cualquier circunstancia. Personas que no conocen ni han creído en lo que Dios dice en el Salmo 91, que ninguna plaga tocará tu morada, que mientras Dios tú lo tengas como tu abrigo y que hayas puesto al Señor Dios Todopoderoso como tu morada, al Altísimo, como tu morada, como tu habitación, la promesa es que ninguna plaga tocará tu morada. Estas personas, escuchen, no tienen esto. Hay que orar por ellos, porque Dios no ama la muerte del que peca. Dios no quiere que se contagien, Dios no quiere que mueran. Por eso debemos unirnos a ese sentir de Dios y pedirle a Dios que perdone nuestra ciudad, que perdone nuestro país, que perdone esta tierra. Tenemos que clamar a Dios. Esa es una de las cosas importantes que tenemos que hacer. Actualizándonos entonces con la palabra nos muestra que debemos clamar. Si leemos Crónicas lo dice claramente, el pueblo, si mi pueblo, ¿verdad? Cuando hubieren pestes, Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo, cuando hubieren pestes, y si en este templo, nosotros somos el templo de Dios, y si en este templo mi pueblo, el cual lleva mi nombre, se humillare y orare a mí y clamare y quitaren de ellos toda mala conducta, todo mal camino de su corazón, entonces yo les oiré y quitaré toda peste y quitaré todo aquello y sanaré su tierra, dice en Crónicas. Eso es para nosotros, así que tenemos que actualizarnos con la palabra de Dios, de que tenemos la responsabilidad de orar por lo que está sucediendo. Usted y yo tenemos la responsabilidad de estar orando por lo que está sucediendo. Doy gracias. En una ocasión Jesús estuvo apretujado por la multitud y estaba predicándoles, pero ya no podía porque la multitud le apretujaba y tomó la decisión de acercarse a la orilla del mar, tomar una de las barcas y pedirle a Pedro, ese fue el primer día que conoció a Pedro, le pidió a Pedro que le alejara un poco de la orilla y dice que el Señor Jesús desde allí, ¿verdad?, estableció un gran auditorio en esa playa y pudo predicar. No solo pudo organizar, escuche, el auditorio, sino que también su voz se amplificó por medio del agua del mar y su voz fue escuchada por todos y la palabra de Dios, que era el propósito por el cual él había venido a esta tierra. Así que Jesús hizo lo mejor que pudo. Así que hoy en día tenemos que estar actualizados haciendo lo mejor que podemos por estos medios, mientras estamos en casa, mientras estamos obedeciendo a las normas y a los preceptos de nuestros gobernantes, tal y como está en el Nuevo Testamento escrito, para que nosotros seamos buenos creyentes, ¿verdad? Para que demos buen testimonio en nuestra ciudad, en esta tierra. Jesucristo afirma cuando dice esto, de que esto apenas es el principio del fin, pero que también dice que este evangelio será predicado a todas las naciones. También dice que habrá una gran persecución sobre los creyentes y que solo será el principio del fin. Pero aquí Pedro nos dice que nos actualicemos. Actualízate, porque en medio de todas estas circunstancias lo que realmente nos corresponde hacer, además de orar y clamar, es, mientras esperamos, esforzarnos para que Dios nos halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. ¿Estás tú sin mancha? ¿Estás tú sin arruga, sin defecto? ¿Estás tú en paz con Dios? Hay algo que nos puede ayudar y vamos a leerlo. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y eficaz,
viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien le hemos de rendir cuentas. De hecho, para estar bien con Él, para tener nuestra vida eterna, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso es una realidad. Pero también hay un llamado, escuche, tenemos un ministerio, el de la reconciliación. Antes del fin, este evangelio será predicado a todas las naciones. Usted y yo tenemos que estar preparados, sin mancha, sin defecto y en paz con Él. Aquí vemos que Dios también está haciendo unas pruebas. Hoy en día se están haciendo muchas pruebas. Se está probando la sangre de las personas. Se está probando si están contagiadas. Se está probando si tienen el virus. Pero Dios también está haciendo unas pruebas con su palabra. Es más, tú tienes la forma de probarte. Si tú lees todos los días la palabra, yo te recomiendo que leas 3 capítulos diarios de la palabra. Hoy no tienes excusa, ahora no tienes excusa. Si tú estás en cuarentena, si estás en tu casa, no tienes excusa para no leer la palabra de Dios. Exponte al microscopio de Dios. Dice la palabra que este es más poderoso que todos. Y Él va a mostrarte en su palabra donde hay manchas. Él va a mostrarte en su palabra donde hay una mancha en tu corazón. Él va a mostrarte en su palabra si en ti hay algún defecto. Él va a mostrarte con su palabra si estamos en guerra con Él, si hay algún pleito que tengamos con Dios, si hay algo que a Dios no le guste de nosotros. Su palabra, escuche, nos prueba, nos reprueba y nos restaura. Por eso, bueno, le dijo Jesús, en el libro de Juan aparece, a sus discípulos les dijo, orando a Dios, le dijo, santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si tú quieres ser santificado, porque lo necesitamos en este momento, para estar actualizados, entonces la palabra de Dios está lista, está dispuesta. Tienes una biblioteca con 66 libros para examinarte y para ser santificado. Ahí está. Habrán unos que tendrán que ir a cuidados intensivos. ¿Sabe cuál es el cuidado intensivo? Encerrarnos, cerrar la puerta y orar en secreto a Dios. Y no salir de allí, escuche, hasta que usted no esté sin mancha, sin defecto. Y no salgamos de allí hasta que no estemos sin mancha, sin defecto. Y no salgamos de allí hasta que no estemos en paz con Dios. Porque en este tiempo necesitamos más que nunca estar actualizados con la palabra, con Dios. Es necesario que nos fortalezcamos en la palabra. Y nos dice algo específico, nos dice, miren lo que nuestro querido hermano Pablo escribió, lo que nos dice en todas sus cartas. Tenemos que estudiar. Mire, por lo que veo es el tiempo de que estudiemos todas las cartas de Pablo, todo lo que tiene que ver con nuestra identidad como cristianos. Debemos fortalecernos con toda la armadura de Dios. Debemos ser sabios, conocer, tener la revelación, la interpretación correcta de las cartas de Pablo para saber que en Cristo Jesús estamos sin condenación, que en Cristo Jesús fuimos comprados por precio de sangre, que en Cristo Jesús hemos sido justificados. Tenemos que tener muy en claro todas estas cosas, que en Cristo Jesús somos más que vencedores, que somos el cuerpo de Cristo, que somos el templo de Cristo, que somos piedras vivas, que somos real sacerdocio, que somos nación santa. Tenemos que entender todo lo que está en las cartas de Pablo,
que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos que entender tantas cosas que el apóstol Pablo escribió. Escuche, que si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en la semejanza de su muerte, y que ya no vivimos nosotros, sino que hemos muerto al pecado por medio del bautismo, que es en el nombre de Jesucristo, y que cuando somos sumergidos, ¿verdad? Somos sumergidos en semejanza de la muerte de Cristo, y cuando salimos de ese bautismo es como si nacemos a nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos que entender todas estas cosas para que estemos, escuche, fortalecidos, para que estemos santificados, para que estemos como Dios quiere, como una iglesia del Nuevo Testamento debe estar, la iglesia del Nuevo Pacto. Jesucristo nos ha llamado a que ahora nos actualicemos. ¿Cómo? Con las cartas de Pablo. Tenemos que entender que en Cristo Jesús tenemos la victoria, que somos el cuerpo de Cristo, que Él puso dones a los hombres, a unos llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y a toda su iglesia para que seamos uno y que seamos el cuerpo de Cristo, para que nos amemos los unos a los otros, para que el mundo crea en Jesucristo cuando nosotros nos amemos los unos a los otros. Actualízate con la palabra de Dios, que estemos firmes en la gracia. Eso es lo que Dios quiere. Como las viudas. ¿Recuerdan la parábola de las viudas? Después de que el Señor Jesús predijo, ¿verdad?, que habrían rumores de guerra, terremotos, pestes, persecución, y el Evangelio sería predicado a las naciones, y después el fin. Para explicarlo a algunas personas, les refirió la parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes tuvieron, ¿verdad?, la sensatez de aprovisionarse de aceite, porque la costumbre era que a la medianoche o a cualquier momento de la noche el novio llegaría a buscar a las vírgenes. El novio llegaba con un candelabro porque era todo oscuro, y las novias debían también tener su candelabro y llevar aceite. Pero de las 10, solo 5 se aprovisionaron. Otras 5, escuche, se quedaron dormidas al momento preciso, y entonces salieron a buscar el aceite. Y cuando estaban buscando el aceite, llegó el novio y se fueron las 5 y se quedaron las otras 5. Así que la parábola es clara. ¿Qué es lo que hay que hacer en este tiempo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Estar preparándonos, aprovisionándonos de las cosas de Dios, aprovisionándonos en la palabra de Dios, aprovisionándonos del aceite. El aceite del cielo es el poder del Espíritu Santo que debe estar fluyendo en nosotros. Porque si nosotros, ¿verdad?, no le damos lugar a la carne, entonces le damos lugar al Espíritu Santo. Y si le damos lugar al Espíritu Santo, vamos a estar, ¿verdad?, fluyendo en ese aceite. Vamos a estar, escuche, con los dones que Dios nos ha estado dando, avivados. Como dice Pablo, aviva el don y aviva el fuego del don que está en ti. Ese, ¿verdad? Eso es en lo que debemos actualizarnos hoy. Misericordia. Yo sé que tú estás indignado, Dios mío, con las injusticias, con la corrupción, con el maltrato a los niños, con el maltrato a los pobres, con el maltrato a las mujeres, con el maltrato a los extranjeros, con el maltrato, Señor, a los ancianos. Yo sé que tú estás indignado con esta tierra, Colombia. Yo, la iglesia, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios grande en misericordia, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Queremos tocar tu corazón lleno de amor, tu corazón de Padre celestial, tu corazón de Padre que ama a sus hijos como el ave que recubre a sus polluelos con sus plumas para que el depredador no los vea y no los ataque. Oramos para que tú guardes nuestro país, Dios. Guarda nuestro país, Colombia, Dios mío, de todo mal, de toda mortandad. Líbranos, Señor. Dios nuestro, guarda a nuestros países fronterizos, Panamá, Ecuador, oh Dios, ten misericordia, Perú, Brasil, Venezuela,
y las costas, Señor, los mares, San Andrés y Providencia. Guárdalos, Señor. Oramos también por los equipos médicos, Señor, sanitarios. Oramos desde los vigilantes, oramos desde los camilleros, oramos los aseadores, Padre, los aseadores de los hospitales, de las clínicas, Dios mío, de las unidades de cuidados intensivos. Oramos, Señor, por cada médico, enfermera. Oramos, Señor, para que tú les des los equipos biomédicos que necesitan para estar libres de todo contagio, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Guarda sus vidas. Guarda sus vidas, Señor. Dales palabras para que ellos tengan fe y para que su sistema inmune sea muy superdotado, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Y que libres a sus familias también de todo contagio, Dios mío. Que ellos no se conviertan en ningún foco de contagio. En el nombre de Jesús, que tú les guardes sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, en Colombia, en los países que nos rodean y en toda esta tierra. Ten misericordia de los Estados Unidos, Señor. Un país fundado en tu palabra, Señor. Estás indignado, muy indignado. Perdónales, Padre. Perdona a Europa también, sus vicios. Todas sus cosas, Dios, perdónalas, Padre. En el nombre de Jesús. Guarda, guarda. Ten misericordia, oh Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que creemos que Dios nos actualiza y le damos un alabanza, bendecimos su nombre. Dios les bendiga. Estaremos reunidos en la próxima. Lo más seguro es que yo esté compartiendo y escribiendo, así que también quiero volverlos a ver. Y también todos los abrazos y todos los besos que nos mandamos, que sean como un cheque. Y el día que nos veamos en persona será hacerlo efectivo. Dios les bendiga.